Ponete la camiseta. Somos ATE Congreso. Somos tu voz. Regresamos en Enganchate, lunes 2 de mayo. Me encanta el Zoom porque la gente, los voy viendo cómo ven las cabecitas para los costados. Uno toma mate, el otro fuma. Bueno, Yara, bienvenida. Un aplauso para la compañera Yara Hola, López, compa. ya dijimos, capacitadora. Y hoy es la primera columna del año de género. Y nos traías un tema que pienso va a estar relacionado con el 1 de mayo, digamos. Exactamente, la idea era pensar con la excusa del 1 de mayo, ¿no? Que es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, un poco cómo afectó, cómo influenció esa fecha en sus orígenes a las trabajadoras mujeres. Sí, acá hago la salvedad de que me voy a enfocar sobre todo en las mujeres, no tanto en el colectivo LGBT. Todavía falta mucho para estudiar de eso, sobre todo del siglo XIX y XX. Y después, bueno, voy a pegar como un salto temporal para pensar cuáles son las demandas que hoy las trabajadoras alzamos, ¿no? Y que algunas tienen continuidad con las de hace un siglo y otras son distintas, lógicamente, y ahí ya entra muy claramente el colectivo LGBT. Así que, no sé, si quieren le doy. Ustedes, o sea, ustedes métanse. Mandale. Le doy. Bueno, un poco la idea también era empezar sabiendo cuándo surge la fecha del 1 de mayo, ¿no? Como una conmemoración histórica. Esa fecha surge a fines del siglo XIX a nivel internacional, ¿no? Hay un hito fundamental que es en Estados Unidos, que ahora lo voy a mencionar brevemente, pero sí hay que tener en cuenta que surge a fines del siglo XIX y la clase trabajadora en general, a nivel internacional, enarbola la consigna de la reducción de la jornada laboral y la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Tengamos en cuenta que en ese contexto las leyes laborales prácticamente no existían, los derechos humanos menos, o sea, la represión con bala de plomo era lo más común y por eso tantas bajas en las marchas. Y la gente en general trabajaba alrededor de 16 horas por día, a veces más incluso, ¿no? O sea que estaba prácticamente no regulado el trabajo. En ese contexto, la fecha, bueno, obviamente nosotros todavía somos víctimas de la historia eurocéntrica y occidental. Siempre en general las fechas grandes son puestas por sucesos que pasaron en Europa o en Estados Unidos. En este caso, el gran hito es una protesta que sucede en Estados Unidos. El foco de conflicto más grande fue en Chicago, pero sucedió en casi todo Estados Unidos, que fue en 1886, con motivo del 1 de mayo. La clase obrera se levanta justamente en reclamo de la reducción de la jornada laboral. El lema era 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 horas de recreación, ¿no? Es un contexto en el cual la clase obrera está empezando a pelear por el derecho al ocio, que para nosotros ya ahora es una conquista ganada, ¿no? Tenemos vacaciones pagas los que tenemos trabajo registrado, tenemos, bueno, pues licencia, etcétera, pero bueno, todo esto por supuesto no existía en ese momento. Obviamente todas las protestas que se dan en este marco son reprimidas por todos los gobiernos a nivel internacional. En la Argentina, las más sangrientas fueron las que sucedieron bajo los gobiernos de Roca, que Julio Argentino Roca gobernó entre 1880 y 1886, y después otro mandato entre 1898 y 1904. Las demandas del movimiento obrero argentino, o sea, acá voy a resumir muchísimo, ¿no? Pero también se centran fundamentalmente en la reducción de la jornada laboral, en la mejora de las condiciones laborales, o sea, lo básico que seguimos peleando hasta el día de hoy, que es que el empleador o empleadora se haga cargo de los gastos, de los recursos que implican realizar el trabajo, cosa que, dicho sea de paso, no sucedió en la pandemia, porque la mayoría de los trabajadores tuvimos que bancarnos nuestros propios insumos, sobre todo los que trabajamos home office. Y también, en ese contexto, la clase obrera argentina está peleando no solamente por las condiciones materiales, sino también por los derechos políticos, en un contexto donde el voto era calificado, o sea, tenías que tener una cierta cantidad de bienes para poder, un cierto poder adquisitivo, ¿no? Para poder votar. Que eso obviamente culmina con la ley Sáenz-Peña en 1912, que mal llamado voto universal, en realidad era el voto universal masculino, ¿no? Pero bueno, todavía eso no es una conquista. La clase obrera está peleando por las condiciones materiales y por los derechos políticos y la participación política. Ahora, la pregunta entonces... una consulta. Sí, pensamos sí. que en esa época es una Argentina preindustrial todavía, como más agroexportadora, bueno, como ahora básicamente, viste que cómo se juntan los extremos. Y como que este hito viene, como bien vos decís, de Francia a mitad del siglo, después en Estados Unidos con su característica, y Argentina entra de esta manera Sí. en este escenario. En este contexto,
la Argentina está iniciando con el auge del modelo agroexportador, lo cual no quiere decir que no hubiera industria, o sea, es una industria muy incipiente, liviana, pero bueno, los trabajadores, la mayor cantidad obviamente se desempeña en el campo, y los que están en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires, Rosario, una de las grandes áreas laborales es el puerto, ¿no? Entonces la carga y descarga, todo lo que implica, bueno, todos los servicios que permiten el transporte de la mercadería agropecuaria, ¿no? Básicamente. Y bueno, entonces, en este contexto, tal vez la pregunta más interesante, ya que sería la columna de género, es cómo afectó todo esto a las mujeres. Sí. Bueno, claramente las mujeres fueron parte de estas luchas. Lo que es interesante también ver ahí es que las luchas por las mejoras de las condiciones laborales, de la reducción de la jornada laboral y por la democratización política, eso incluía a los dos géneros, ¿no? Porque la clase obrera estaba vilipendiada o bastardeada en su conjunto, pero por supuesto que había reclamos particulares de las mujeres. Acá algo que hay que tener en cuenta también es que de las obreras que son parte de las movilizaciones y de los reclamos, hay, como también le pasa a los varones igual, pero hay fuerte influencia de dos corrientes políticas que son las protagonistas mayores de fines del siglo XIX, que es el anarquismo y el socialismo, ¿no? Entonces, en el caso particular de las anarquistas mujeres, al reclamo o a la protesta que ya los anarquistas en general hacen contra el Estado y contra el patrón, ellas le suman la protesta contra el matrimonio, ¿no? Hay un lema muy famoso de las anarquistas, que es ni Dios, ni patrón, ni marido. Estamos en contra de la iglesia, estamos en contra del capitalismo, o sea, en eso coincidimos con nuestros compañeros, pero también estamos en contra del matrimonio. El matrimonio es un contrato que legaliza la sujeción femenina, eso van a decir, lo cual era real en ese momento, porque vos desde que te casabas perdías la autonomía, tu marido tenía el derecho a administrar todos tus bienes, y una serie de cuestiones. Entonces es un contrato que nos coloca la contracara del matrimonio, era la infidelidad del marido, ahí hay una serie de cuestiones. Entonces ellas predican más el amor libre, o sea, unas precursoras de las cosas que se están discutiendo hoy, de hecho, y que el amor, digamos, no esté mediado por un contrato formal, ¿no? Pero bueno, esas serían las anarquistas, y después por otro lado tenemos a las socialistas, que eran más como esa incipiente clase media, que ya existía y estaba en formación. Las socialistas, había socialistas obreras, y después cuando el socialismo accede a bancas en el Congreso y a la política institucional, pretende representar a la clase obrera, pero también estaba como medio en el medio. Es lo que después hizo el irigoyenismo y lo que después logró representar el peronismo, que es como las clases más bajas y las clases medias, ¿no? Pero el socialismo recién está haciendo como algunos intentos. Las socialistas lo que piden es una reforma laboral y la inclusión electoral en el sistema político. ¿Acá vamos bien? Porque viste, yo voy rápido. ¿Sí? No, va bien. Bien. Felipa. Entonces, de las obreras tenemos anarquistas, tenemos socialistas, y después tenemos gente que no comulga demasiado con ninguna, o que no se mete en ninguna corriente. Pero en general, una de las demandas mayores de las mujeres, que esto todavía sigue sonando, y después hay que pensar por qué, es el lema de a igual trabajo, igual salario. Y esto es clave porque esto es muy distinto a lo que sucede ahora, después vamos a ver por qué, o pensar por qué, pero o sea, realmente en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, estaba habilitado que la mujer por el mismo trabajo cobrara menos que un varón, ¿no? El Estado habilitó eso, el capitalista, el patrón, los capitalistas en general hicieron uso de esa práctica, valga la redundancia, y esto tenía varias ventajas para los patrones o para los capitalistas. La ventaja mayor de pagar distinto por el mismo trabajo era, obviamente, que reduce los costos laborales, tira los salarios de los varones a la baja, porque en la competencia del mercado laboral, bueno, si, no sé, los cigarrillos, ponele, eran una industria que estaba fuertemente feminizada. Si un varón quería entrar a laburar en una fábrica de cigarrillos, porque estaba desesperado, porque necesitaba conseguir laburo en un contexto de pobreza infinita, y bueno, se tenía que conformar con el sueldo femenino, con el sueldo bajo, digamos, ¿no? O que tal vez era un sueldo un cachito más alto que el de la mujer, pero que igual era de pobreza. Entonces, ya sabemos que los salarios bajos tiran todos los demás salarios a la baja. Entonces, eso era una
ventaja para los patrones y a la par generaba división intraclase, porque eso pasa hasta el día de hoy. Digo, si yo no identifico a mi enemigo, entonces peleo contra el de al lado, que le conviene al que tiene el poder, en vez de pelear colectivamente contra el de arriba. Bueno, los patrones decían, ya está, la competencia es, yo permito que la competencia sea entre los varones y las mujeres, en lugar de que los dos géneros se unan como parte de la misma clase a luchar contra el patrón. Y después también algo que está bueno mencionar, que forma parte de lo que decimos muchas veces de los feminismos, de cómo los patrones culturales habilitan ciertas prácticas, y está bueno darnos cuenta de esos patrones que nos operan y discutirlos, es que para fines del siglo XIX estaba completamente naturalizado que el salario femenino era un complemento del hogar, o sea, literalmente era concebido como un complemento. Entonces, si es un complemento del salario masculino, yo no necesito pagarle como a un varón a la mujer, porque asumo que el salario que va a sostener a la casa es el del varón, entonces, bueno, el de la mujer es un excedente. Obviamente es una excusa y es digamos, un postulado que omite una diversidad de situaciones que pueden suceder, como quedar viuda o que el tipo te abandone cuando quedaste embarazada, pero bueno, frente a ese patrón de, entonces, el varón va a sostener, eso me habilita a pagarle menos a las mujeres. Pero bueno, en conclusión, podemos decir que las grandes luchas de las mujeres trabajadoras entre fines del siglo XIX y principios del XX van a estar enfocadas en su protección como trabajadoras, en lograr mejores condiciones laborales, algunas específicamente por cuestiones de género, como esto de igual salario, igual trabajo, y otras que son de la clase obrera en su conjunto. Y después ahí hay un hito, que obviamente se quedó remil corto, pero que es importante para la legislación argentina, que es que en 1924 se aprueba una ley, la 11.317, en la que se establece para qué trabajo se puede emplear a las mujeres y para cuáles no. Ahí formalmente se excluye a las mujeres de un montón de tareas, por ejemplo, de la manipulación de maquinaria, la carga y descarga de cosas. Digo, conectándolo con el trabajo de nuestra institución, ¿por qué la imprenta durante tanto tiempo no tuvo mujeres trabajando? Bueno, porque era un trabajo que implicaba máquinas, implicaba peso, y bueno, eso estaba vedado por ley incluso. Tampoco se les permitía manipular químicos o trabajar con cosas tóxicas. Todo eso para el varón, ¿no? Como encima la calidad de vida horrible que se le estaba dando al varón. Tampoco podían laburar en el expendio de bebidas alcohólicas. Se estipula que no pueden trabajar más de 8 horas por día ni 48 horas semanales. Y en esta ley de 1924 también se establece la licencia por maternidad, pero es una licencia, o sea, pasa a ser obligatoria, pero es una licencia no paga de 6 semanas, en lo que se obliga al patrón a que cuando la mujer se reincorpore, o sea, tiene que tener garantizado su puesto de trabajo, pero lo que sucedía de hecho es que ¿qué obrera podía dejar de laburar 5 horas 6 semanas? Entonces terminaban volviendo muchas veces antes o encontraban la forma de hacerlo. Y lo importante también de señalar acá es que esta ley estipula una serie de cuestiones que después en la práctica el Estado no controlaba mucho, y eso es lo que pasa a ser el Estado peronista después, que con toda la legislación vigente dice, bueno, yo ahora desde la Secretaría de Trabajo sí me voy a encargar de que los juicios laborales se lleven adelante, o sea, me voy a encargar de aplicar la ley que hicieron los gobiernos previos incluso, reformando cosas, pero también aplicando cosas que ya existían. No sé si quieren que pare acá o termino con sí, para procesar un poco es en las claves que vos que preguntabas, es ver el escenario de hace casi 150 años con el escenario actual, y bueno, ahí otra vez, que la palabra que hoy eligieron ustedes, puente, bueno, trazar ahí una línea de pensamiento, ¿no? Entre lo social, lo económico, qué tipo de mercancías hemos vuelto después de un periodo de industrialización que comienza de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Por allá por el 40, ver qué tipo de país somos, qué tipo de materias primas, qué tipo de productos manufacturados exportamos, y bueno, y dónde están las claves de la sociedad actual para entender cómo la mujer sigue siendo postergada a la hora de ingresar tanto en este minucioso análisis en el campo laboral, ¿no? Cómo las condiciones materiales también promueven organizaciones sociales como la familia, el matrimonio, bueno, y que están siempre en discusión. Gracias a Dios y ahora tenemos todo el año para ir desandando este camino. Porque, como bien decía Yara,
primero el trabajador, después la trabajadora, después el hombre, después la mujer, estas cuestiones que son en una misma clase, que se están formando las clases, porque básicamente la clase trabajadora se está formando porque primero estuvo los burgueses, si no hubiera burgués no habría trabajador, pero bueno, son sujetos históricos que se van superando a sí mismos hasta que viene el dictador capital. Así que bueno, chicos, nos falta todavía un bloquecito más, ya nos está esperando Paula Rojo, así que vamos a una pausa y volvemos, que la compañera Paula Rojo del Senado nos va a estar comentando sobre el taller con el viernes las compañeras de género, y haciendo otro puente con género. Le agradecemos a Yara por haber estado iluminando nuestro camino. Gracias, Yara. Enseguida volvemos.